Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la intención de que airemos los temas de actualidad, los temas que nos impactan de manera directa a la sociedad dominicana. Hoy es jueves, estamos a 7 de febrero, a 7, ya inició el año de la patria, ya por su primera semana, que es su cuarta parte. Con la ayuda de Dios vamos a hacer un programa interesante. Tengo un invitado especial que nos hablará de las cosas diferentes de un país y del nuestro. Les dejaré eso, pero es un invitado que nos va a ayudar mucho a la conformación de una idea de lo que es lo como cosmopolita en términos de cómo vivimos aquí y cómo vivimos con relación a otros mundos. Espérenlos en breve. Ayer se produjo una actividad importante dentro del mundo político. Ustedes saben que ya la precampaña de los partidos no ha sido oficialmente abierta, pero está en marcha. Y el presidente Hipólito Mejía es uno de los precandidatos con mayores potencialidades para ser presidente en el 2020. Y él ha estado haciendo contacto con diferentes sectores del país. Antes de ayer estuvo impartiendo una conferencia, dictando una conferencia sobre la situación del país en la Universidad UTESA de Santiago, que fue a casa llena y que fue muy descriptiva de la realidad que los santiaguenses o santiagueros querían oír en función de que viven su realidad. Esta fue una conferencia auspiciada por la rectoría, el consejo directivo de la Universidad Tecnológica de Santiago y su rector, el doctor Príamo Rodríguez. Ayer el presidente Hipólito Mejía continuó su periplo de encuentros con distintos sectores y sostuvo un encuentro bastante productivo, bastante abierto, bastante amplio, donde se discutieron los temas de actualidad con mayor profundidad, diversos temas, de manera clara y profunda con los empresarios. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, que preside en este ciclo el ingeniero Pedro Brache, que es el presidente de la Leche Rica. Y ahí vi una gran cantidad de jóvenes empresarios, señores, que uno se sorprende cómo esta nueva camada, porque esas empresas casi todas fueron fundadas por sus padres, sus abuelos, ahora tienen la rienda, sus hijos, sus nietos, como el caso de los Marrancini, los Izquierdo, Peña Izquierdo, como los Ambicini, como en el caso de los Brache, etcétera, etcétera. Ahí estaba Dargan, César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo de esa empresa, entre otros. Yo quise tomar prestado de un digital amigo, a Dominicano Soy, la rueda de prensa desde que comenzó con cruda, para pasársela a ustedes, para que ustedes puedan ver esa rueda de prensa a través de este programa. Le pedí al director que, si la tiene lista, que nos podamos ponerla para eso. Así que vamos a escuchar esta rueda de prensa y después venimos entonces con la entrevista estelar del día. Vamos a ver esta rueda de prensa entre el CONEP y el presidente Hipólito Mejía.
Tania, tú eres... Dime, dalo por allá. ¿Quién me lo va a estar por ahí? Necesitamos 4 o 5 abrazos diarios. Muévanse para ¿Cuánto hacemos abrazos diarios? Dame un chance. No hay forma, ahora sí, a ver. De nuevo, pásamelo por ahí. De aquí. Sí. Agárrame ahí. Ok, te pasé por el ángulo de nuevo. Y ahí está. Vamos a ver. Empezamos. Mira, a ver. Mira a ver si llega. Sí, llega. Dale. Sigue de aquí. Sigue. Sí. Yo quiero que la Mírala. Mira. Pero no, tiene la capa para un lado. Mírala ahí. ¿Quieres que te la traiga? Espera, déjame ver. ¿Gente cree que hay un cambio de gobierno? Ahí. Ok. Mi camarógrafo llegó, sí. Hola, querida, ¿cómo estás? Muy Tú buenos necesitas un días abrazo, a no me ha dado el todos y mío. a todas, estimados amigos de la prensa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en el que el Consejo Nacional de la Empresa Privada se reúne con el expresidente Hipólito Mejía. Para dar inicio a esta rueda de prensa, cedemos la palabra al presidente del CONEP, el señor Pedro Brache. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia y gracias, señor presidente, por acompañarnos y acceder a nuestra invitación. Para nosotros fue un placer conversar con usted hoy y saber cuál es su visión acerca del país y lo que sería su posible presidencia. Y nada, le cedemos la palabra y estamos muy contentos de tenerle aquí. Por eso fue fácil terminar. Muy fácil terminar. Saber lo que yo pienso de diferentes tópicos, que yo lo digo con la absoluta transparencia, que me han caracterizado, me han causado problemas, pero quiéranme o me odian o me quieren así. Pero definitivamente muy interesante. Aquí está, como usted ve, que hay unas cuantas damas que son jefas del país ya. Han sustituido a sus padres, a sus esposos. Y es muy interesante, un diálogo real, efectivo, un diálogo importante. Yo trataba los temas que nos preocupan a todos y estoy sorprendido naturalmente por la cantidad de periodistas, porque yo he sido muy claro y he dicho que una de las cosas que yo no haría en mi gobierno es hablar mucho con periodistas. Así que tienen la oportunidad ahora de verme, que en el futuro me van a ver muy poco de frente en la televisión. Así que tengo ¿Y por que qué? aprendiendo, ¿Por qué, presidente? aprendiendo de Danilo. Pero pueden especificar algunos de Y no aprendiendo de López Obrador, que habla todos los días, y Danilo no habla nunca. Llevo una fórmula ahí, mira, de verlo de lejos ustedes. Pero todo es su disposición para... Presidente, ¿cuáles son los temas que ustedes abordaron aquí? Dicho está ahí, mírenlo aquí, presidente. Cáguense ustedes. Vamos a orden máximo. Al CONEP, ¿qué le preocupa ahora mismo del país? ¿Y que fue abordado dentro de este? ¿Cuál es la principal preocupación que tiene el CONEP? Bueno, nosotros tenemos temas transversales que siempre hemos expuesto, uno de ellos es el TMDEC. También nos preocupa un código laboral más moderno. Hay temas transversales que lo tratamos con el expresidente y que creemos que todavía está en el tapete y que tiene que seguir estudiando. Hablamos también sobre la deuda y la escalada de la deuda y el manejo de esta. O sea que seguiremos enfatizando los problemas transversales que creemos que son necesarios para resolver y tener un país aún más sólido y con un progreso aún mayor.
Señor presidente, una pregunta. Quiero una pregunta para... No, vamos a permitirle que Gilbert, José Tomás, y después tú. Señor presidente del CONED, hay preocupación en el país sobre el incremento vertiginoso del auge del narcotráfico. Esta semana estaban 2 narcotraficantes en el país, fueron sacados, deportados, y ya la semana anterior hubo otro, Willy Falcón. El sector empresarial, ¿qué piensa de este auge del narcotráfico en República Bueno, Dominicana? ese era uno de los temas que estábamos tratando aquí precisamente, y creemos que en todas las encuestas que se hacen, la ciudadanía sale como una de las principales preocupaciones, y también una preocupación del sector empresarial, porque no solamente necesitamos un clima seguro para llevar a cabo nuestro negocio, somos un país eminentemente turístico, y por ende necesitamos también que la seguridad siempre sea uno de los temas principales que tratemos. Yo pienso que podemos hacer mucho más, tenemos todo que poner de nuestra parte para ayudar a que el país siempre sea seguro y siempre siga trayendo inversión extranjera. José Tomás, ahora después. Señor presidente, en ese mismo sentido, usted acaba de fijar una posición. Pero ayer... ¿A cuál de los dos presidentes? Al señor Hipólito Mejía, le voy a hacer una también. Ayer, el aspirante presidencial del PRM, Luis Abinader, dijo que el ingreso de esos narcotraficantes y criminales internacionales que circulan en Dominicana pueden hacerlo porque cuentan con una estela de connivencia a altos mandos del Estado y también de los organismos militares. Como es sabido, ni el crimen ni la delincuencia es posible que sobrevivan sin complicidades, que los apañen y que los protejan. Esa es su opinión, yo la respeto, y si él sabe quién somos, debe decirlo. Yo, o sea, no puedo decir más nada sobre eso, yo creo que la pregunta que debe irse a él. Perfecto. Usted, señor presidente, la Junta Central Electoral anunció ayer que va a gastar 1.249 millones de pesos en la primaria de 5 partidos, incluido el suyo. Los partidos van a aportar 200 millones. Hay una percepción, hay temores, hay preocupación en gran parte de la gente, porque entienden que el Estado, o sea, los ciudadanos, no deben solventar un proceso electoral interno, que es un asunto particular de los partidos, como entes privados. Y completando ahí, presidente, La perdón. próxima vez te vamos a traer a ti te invitado. Yo soy periodista, si soy artista y nada, soy de la palabra. Bien, de la palabra de Dios. No, de la palabra hablada. Mira, La comunicación. mira, yo estoy de acuerdo con la posición de la Junta Central. Totalmente de acuerdo. Pero dice que no está estipulado en la ley. Estoy totalmente de acuerdo con la posición de la Junta. Si yo En el caso de nueva presidente, 1.249 millones de Estoy totalmente de acuerdo con la posición de la Junta. Que se viole la ley de partido, presidente, que no ¿Por qué, tiene presidente, nada. usted está de acuerdo? Porque esa es la institución que tiene que ver con la elección. Pero es al seno de los partidos y para eso ¿Y tiene. qué dice el CONES? El CONES sobre eso. Rocío le toca ahora y después. Pues lo mismo. Sí, sí. ¿Qué dice el CONES sobre eso? Hablando de deuda, se van a gastar 1.249 millones del Estado en primarias de los partidos. Bueno, con el que aboga es porque se cumpla la ley y el régimen que existe legal, o sea que esa es otra posición. Pero no les preocupa ese gasto y lo que implica para el Estado. Lo que queremos es que se cumpla con la ley, que haya democracia y que cada vez más el país pueda tener un régimen electoral robusto. Okay. Buenos días, Lilian Mateo, Nuevo Diario. Como ciudadana estoy preocupada por algo. Me gustaría saber si el CONES le ha planteado al futuro candidato presidencial sobre lo que es aumento salarial para los servidores públicos. Bueno, ese es un tema que también tiene un marco legal y se ha llamado, ya se ha convocado a la mesa de salario para que se discuta sobre él. Y me imagino que como cada 2 años, que es que estipula el tiempo, se discute y se llega a un acuerdo y eso es lo que es. Piden los sindicalistas un 30% de incremento al salario mínimo. ¿Ustedes están de acuerdo, dispuestos a hacer eso? Lo discutiremos y llegaremos a un acuerdo. Vamos a hablar, vamos a ver cuáles son sus posiciones, por qué ellos piden eso. Y vamos a ver también, tomar en cuenta cuál ha sido la inflación, cuáles han sido los temas que inciden en que tenga que haber un aumento de salario, y nos pondremos de acuerdo, como siempre hemos hecho. Pero, presidente, hay una economía que tiene un 7% de crecimiento, no hay dinero suficiente para que se No se ha dicho lo contrario. No se ha dicho lo contrario, se ha dicho que se va a ir a una mesa
y que vamos a evaluar las condiciones que tiene la economía y las posibilidades que tiene el empresariado y vamos a llegar a un acuerdo con el sector sindical. Al presidente Hipólito Mejía, de usted obtener la presidencia en 2020, ¿cuáles serían sus planes para enfrentar el narcotráfico? Lo que hice antes, no tengo que replicar nada. Actuar sin contemplaciones, aplicando la ley y un contacto permanente con los organismos que tienen que ver con eso. Lo teníamos con mucha periodicidad. Presidente, hablando de narcotráfico, muchos sectores han criticado su cercanía y su relación con el ex convicto por narcotráfico Quirino. El FINJUS ha dicho que da pena y vergüenza que un narcotraficante sea quien defina el rumbo político en el país, porque él abiertamente dijo que lo iba a apoyar a usted y ya se sabe que usted se reunió con él. Usted, yo no me junto con todo el mundo, yo no tengo ese problema. Y lo hago contigo. Yo quería saber algunas informaciones que están saliendo ya, están fluyendo, pero yo realmente no lo conocía y no, la oferta, yo no acepté la oferta de nadie, ni antes tampoco. Mira, con toda esa oferta que hay ahora de PDVSA, Hipólito Mejía no figura en nada de eso. O sea que usted no va a acercar el apoyo político. No, yo no necesito eso, yo nunca lo he tenido. ¿Cuáles fueron las informaciones? Las revelaciones, presidente, durante ese encuentro que usted sostuvo. Las revelaciones. No, lo que hay que preguntarle a Leonel, le dedicaron el espacio. Pero usted tuvo un encuentro indagando. Por favor, lo que dice usted cuando va con el novio suyo, usted dice lo que hace. Abel, última pregunta. Abel y yo, la última pregunta, por favor. Abel, sí, Abel. Vamos a ver. Usted de beca, presidente. ¿Tiene alguna información de que hay algún escándalo que se va político, económico de nuestro país? No desesperen y esperen. Se van a tratar todos los temas, porque estamos en una democracia abierta. Usted tiene que tratarse, ya están apareciendo. Y usted quiere más, la que usted sabe. Que no la publica nunca, pero diga. Sí, para el presidente del CODE, para el 2019, las actividades productivas que él entiende que crecerán más. Bueno, ya nosotros hemos hablado sobre esa posición. Nosotros creemos que el año 2018 fue un año económicamente muy bueno para el país y vemos que eso seguirá en el 2019. Estamos positivos y seguiremos invirtiendo como hemos hecho. El sector privado genera un 90% del PIB y un 85% de todos los empleos formales que hay en el país y seguiremos apostando por eso, invirtiendo y apostando por nuestro país. Muchachos, muchas gracias. Casi todo el mundo participó. Muchas gracias. Es que yo creo que ya... El pacto fiscal, por último, en un año preelectoral se dice que es imposible que se realice. Yo soy lo que hacerlo ahora, porque nunca hay tiempo. Primero después con un gobierno nuevo y después que viejo. Hay que hacerlo ahora. Yo estoy de acuerdo. El ministro de Hacienda dijo que se va a quedar para otro Yo no soy ministro del tiempo, yo soy ministro. Gracias. Al gobierno suyo. Bueno, gracias. Terminamos esa rueda de prensa del Consejo Nacional de la Empresa Privada con el presidente Hipólito Mejía para que usted viera en extenso. Usted vio que no fue profesionalmente grabada. Tiene saltos, tiene bajos, tiene sombras y tiene luces. Pero todo lo que se dijo está ahí. Todo, y esa era mi intención. Nos vamos a una pausa, pero antes presentarles al invitado que ya les había anunciado, Carlos Márquez, periodista, escritor, diplomático, gran amigo, un dominicano excelente, y tiene muchas virtudes que él va hoy a discutirla con nosotros. No nos va a dar tiempo para la calidad de programa que nosotros vamos a hacer con Carlos. Así que gracias, hermano, por venir, y ya tú sabes. Vamos a una pausa y venimos con Carlos Márquez. Bien, regresamos con ustedes en este Periodismo y Sociedad. Hoy, jueves, para nosotros es un honor tener a un amigo, un hermano, nos conocemos
por decenas de años, hemos trabajado juntos de la comunicación, pero él ha volado más alto que yo, ya él se ha ido lejos de las fronteras y tiene un mundo intelectual, físico, de conocimiento superior, porque ya él es un cosmopolita, como le dice. Carlos Márquez. Yo no creo que tú eres muy generoso conmigo. No, tú eres un intelectual, tú eres un hombre. Tú has descollado bastante, yo me siento orgulloso. Yo también me siento orgulloso de ti, porque yo te he visto todo el tiempo, o sea, un hombre muy inteligente, despierto, un gran presentador. Deja el bombo. No, porque es verdad, o sea, no puedo quedarme callado porque me sonrojas. Mira, Carlos, gracias por venir, pero para mí era interesante tu presentación aquí, desde hacía varios meses que te lo había planteado. Sí. Porque hay muchos temas que me gustaría ver tu enfoque, ya te dije tu experiencia sobre la política internacional, los asuntos económicos. Tú acabas de escribir un libro, yo lo iba a traer porque tú me lo regalaste. El gran derrumbe del neoliberalismo. Del neoliberalismo, que fue esa faceta de la economía mundial, del sistema económico mundial que destruyó todas las iniciativas en esa parte. Tú advertiste el derrumbe y lo describes con mucha claridad. Pero también, ¿cómo tú me ves esa parte? ¿Tú crees que esto ha sido negativo para los países pobres? Porque como que ellos no han tomado su rumbo con el fortalecimiento a la producción local, nacional, desarrollar sus propias estructuras productivas, como antes. Aquí había industria, había agroindustria y había una agropecuaria fuerte que nos vislumbraba tomar mercados internacionales que hoy no lo tenemos. Mira, Licho, yo creo que tú has traído temas medulares para los pueblos de América y para el mundo. Porque, bueno, me ha referido el libro El gran derrumbe del neoliberalismo, donde no solamente nosotros analizamos y detallamos el origen de la crisis económica mundial 2008, sino que también vaticinamos lo que está ocurriendo hoy. O sea, porque el libro se titula El gran derrumbe del neoliberalismo y abajo el subtítulo dice resurgen los demonios de la guerra. Resurgen los demonios de la guerra en aquel momento. Efectivamente, desde que llegó el presidente Trump al poder en los Estados Unidos, se han revivido los demonios de la guerra. Vivimos el día pasado lo que ocurrió con Corea. Esa confrontación, el envío del barco Carl Vinson a Corea, predispuso y planteó la posibilidad de una conflagración mundial. Y tanto como esto, la apertura de parte de Estados Unidos de la guerra comercial con México, Canadá, Estados Unidos, Europa y China. O sea, es una situación dramática que vive el mundo en la actualidad. Sobre todo con una investida de China al mercado latinoamericano y al mercado occidental que no se preveía. No, es que no se... hay un teórico que plantea, Michael, no recuerdo el apellido en este instante, que él planteaba que en el 2000 todavía no se proyectaba la posibilidad de que China fuera el fenómeno económico que es hoy. Yo recuerdo, siendo viceministro... Y es verdad, era difícil. No se proyectaba, no, pero sí recuerdo que la Organización Mundial de Turismo, tú sabes que yo ahondé mucho en turismo y sobre todo en temas que tienen que ver con políticas de turismo y estadística y esas cosas. Entonces, la Organización Mundial de Turismo sí vaticinaba que en el 2020 China, según venían las proyecciones, se iba a convertir en el principal destino turístico del mundo. Que en 20 años, del 2020, que China se iba a convertir en el principal
destino turístico de la humanidad. Y eso implicaba una remoción de sus estructuras económicas, es lo que digo, que la única organización, entidad que veía a China en esa proyección era la de grandeza Mundial del Turismo. era la Organización Mundial del Turismo. El Fondo Monetario, bueno, veía que China venía emergiendo, pero no lo visualizaba como el país eje de la economía mundial, que empezó a constituirse en el 2013, formalmente, cuando desplazó del comercio mundial a Estados Unidos. Estados Unidos sigue con la primacía, pero China peligrosamente ya lo está desplazando en términos concretos, sobre todo en materia tecnológica, porque tecnológicamente, lamentablemente, Estados Unidos se ha ido rezagando. ¿Por qué? Porque las inversiones, pese a que Estados Unidos invierte, todavía tiene el liderazgo en inversión en ciencia para el desarrollo. En el 2017 Estados Unidos invirtió, el año pasado, 2018, 490.000 millones de dólares en inversión para ciencia y desarrollo y tecnología. China apenas invirtió 409.000 millones de dólares. O sea, hay una diferencia de alrededor de 80.000 millones de dólares a favor de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos... Pero eso si tú lo vieras, solo entre China y Estados Unidos. Pero la India ha hecho una inversión triplicada. También. Pero los líderes... Y Rusia también. Pero los líderes en inversión en investigación y tecnología, porque Rusia viene con mucho más tiempo. Sí. O sea, muy sostenidamente invirtiendo desde el nacimiento del socialismo, invirtiendo en ciencia. Y recuerda además que Rusia en 1852 ya tenía a una mujer al frente de la Academia de Ciencias de Rusia. Fíjate la visión amplia que tenía ese país. Sí. En el 1852 había una presidenta de la Academia de Ciencias de Rusia. Y en todas las actividades económicas que hay en Rusia hay representantes de la Academia de Ciencias. Sí. O sea, es un concepto de ciencia. Sí. Bueno, entonces te decía que en el caso específico de Estados Unidos, el año pasado precisamente, China logró colocar 100.000 vehículos no tripulados, no manejados, en las calles de China. No, como manejado automáticamente. Sí, no manejados con individuos, sí, con conductores. El chofer tradicional que nosotros conocemos. Correcto. Pero también colocó 100.000 es una gran cantidad. Pero que Canadá y Estados Unidos produjeron uno vía Uber y entonces chocó. Uno y chocó. Chocó. Y en China hay 100.000 que están circulando. En China también se produjeron 800.000 vehículos sin conductores. Con baterías. 800.000 vehículos con baterías. O sea, que no consumían combustible fósil. Exacto. Y el objetivo es producir 30 millones al 2030. Esto te revela los niveles de ciencia y tecnología que va ocurriendo en China. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Varias organizaciones, antes de finalizar el año, estaban reclamando al presidente Trump que no desvíe tanto dinero a la inversión en armamentos, a la inversión en tecnología militar, y que lo desvíe para resolver los problemas menudos del norteamericano, del estadounidense. Que afectan a la sociedad directamente. Exacto, que tiene que ver con el cáncer, con la diabetes, porque a propósito de la diabetes, Cuba tiene un producto que el pie ya casi podrido de un diabético, o sea, Prospect se llama, que te restaura el pie en 2 semanas. ¿Cómo? Y por eso, esa fue una de las razones por las cuales el presidente Obama trató de conseguir inclusive esa patente para poder producir ese medicamento
que resuelve el problema esencial de los diabéticos, o sea, de las personas que padecen esa terrible enfermedad. O sea, les reclaman a los gobiernos de Estados Unidos que inviertan en ciencia para resolver los problemas del ser humano. Para la gente. Entonces, ¿qué otro Parece elemento? que esa carrera armamentista persiste en Estados Unidos. Sí, porque hay una industria enorme de las armas que no se ha podido resolver, y entonces el concepto de la mayoría de los presidentes está dirigido a fomentar. Carlos. Pero quiero concluirte una idea que es vital, sí, para que pasemos, y es lo que tiene que ver con la guerra comercial también, que no solo tiene su origen en el déficit comercial que existe, valga la redundancia, entre Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, China y Europa. No solamente es eso. O sea, el déficit comercial el año pasado sobrepasó los 362 mil millones de dólares con China, solo con China. Y el año anterior, ¿cómo cambian los tiempos? Y el año anterior, en conjunto, entre Canadá, México, China, sobrepasó los 500 mil millones de dólares. Ese es un aspecto de la esencia de la guerra comercial. También tenemos que en el aspecto tecnológico, China a principios de año ya tenía negociaciones y había establecido la plataforma 5G. 5G. ¿Qué quiere decir eso? La 5G es la plataforma que sigue el 4G, que es la que rige la telefonía mundial hoy. La telefonía y la internet, la internet de manera universal. La rapidez, la amplitud. Pero la 4G ya está quedando atrás. Chiquita. Y por eso choca el vehículo que sin chofer que se produce en Estados Unidos entre Canadá y Uber. ¿Cómo que está por debajo, está atrasado? Está por debajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más que se desfasado. Que la pierde la capacidad. O sea, no tiene tanta capacidad. Entonces, China tenía 20 países que ya había establecido la plataforma 5G el año pasado y tenía proyectado 50 naciones adicionales de Europa y de Asia para seguir ampliando. Entonces, AT&T en abril del año pasado anunció que iba a establecer su 5G en 2 estados de la Unión, pero fundamentalmente en empresas, no a todos los estados de la gran Unión Norteamericana. Seguro. Lo que te revela que había un atraso enorme en la plataforma 5G que desarrolla Estados Unidos y en la que desarrolla China. Y por eso el presidente Trump se adelanta a decir que China estaba espiando con esa plataforma a los países. Y entonces muchos países empiezan a echar para atrás. Por eso la guerra con el Huawei y esa cosa. Por eso mete presa al administrador del Huawei. Mira, Carlos, los muchachos están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Vamos y venimos de una vez para que sigamos con el tema y con otros temas. Muy bueno. Nos veremos en breve con Carlos Márquez, aquí en Periodismo y Sociedad. Bueno, regresamos con ustedes, con Carlos Márquez, que nos está dando una cátedra de este ciclo y de esta ruta hacia el desarrollo pleno que nosotros necesitamos, con los elementos claves que tenemos que tomar. Carlos, tú ibas a decir al final algo que tenía que ver con la tecnología y la productividad, sí, la aplicación de la tecnología de punta para nosotros poder echar hacia adelante con tu nuevo libro que me dice, es un libro que me decía por qué los países de América Latina eran pobres. Sí, es una obra que yo publiqué
2011. Se titula Hacia la Revolución Tecnológica Industrial. Por vez primera nosotros planteamos la idea, como tú dices muy bien, es un estudio comparativo de la tecnología y la industria en Estados Unidos y Europa con relación a América Latina y en gran medida República Dominicana, donde nosotros llegamos a la conclusión, a la tesis de que los pueblos que han acometido investigación, ciencia y tecnología son ricos, y los que no han hecho lo propio, como el caso de República Dominicana y el grueso de los países de América, de Iberoamérica y del Caribe, son pobres. Entonces, por vez primera, nosotros esbozamos esa idea durante la cumbre frente a la crisis en el 2009, y le planteamos al gobierno del entonces presidente Leonel Fernández, a través de don Agripino Núñez Collado, que organizó en gran medida junto al Ministerio de Planificación del gobierno, organizó esa cumbre, donde participaron diferentes organizaciones políticas, donde participaron técnicos al más alto nivel en la sociedad dominicana, empresarios. Social, creo así. Sí, sí, era un diálogo, pero para buscarle solución a la crisis, o sea, cómo enfrentar la crisis desde República Dominicana. Y nosotros planteábamos que la mejor manera era que el gobierno se abocara a iniciar una revolución tecnológica industrial que tuviera como soporte una revolución de la enseñanza. Había que comenzar por ahí. No, bueno, una revolución de la enseñanza en donde se enseñara a la gente a producir, porque el teórico Frederick Taylor, o sea, un hombre que nace después de 2 años después de la muerte de Marx, era un ser que lo describen como prácticamente inofensivo, un hombre que no tenía capacidad física en gran modo, quería ser deportista pero no tenía capacidad física, pero se dedicó entonces a estudiar el trabajo y creó entonces el método del trabajo. O sea, método para producir laptop, método para producir de todo. Yo decía que para agilizar el proceso de la revolución de la enseñanza, enseñar a los dominicanos a producir, había que utilizar el método Frederick Taylor en esa revolución de la enseñanza. O sea, hacía producir lentes, hacía producir zapatos, porque yo decía, bueno, y decíamos que en el libro lo planteamos, que daba pena llegar al supermercado y ver que verdura, tú encuentras verdura en caja, en conserva, que vienen de Centroamérica, de diferentes países, que tú llegas a los supermercados y encuentras exquisiteces, dulces de todo tipo, pues, bien decorados, con una etiqueta de primera línea, y entonces el chocolatito dominicano es tímido en un ladito, o sea, y los quesos, o sea, quesos enormes, y el quesito dominicano del norte de Europa, el quesito San Juan y el quesito da pena, o sea, algo que había una diferencia porque se nota de lejos y había que reiniciar entonces, claro, entonces el método Frederick Taylor para hacer entonces tener como sustento una revolución tecnológica industrial. Todavía necesitamos eso, Carlos. ¿Verdad que sí? Lo grande es que prácticamente ninguno de los aspirantes a la presidencia, lamentablemente, hermano Licho, prácticamente ninguno tiene visión de tecnología, ni visión de producción y productividad. Bueno, el presidente... ¿Sabes por qué? Porque los paradigmas del tipo de sociedad que queremos en el futuro no existe ninguno de sus candidatos. Está el inmediatismo. Bueno, no hay un plan de un país a 50 años. Bueno, Leonel le presentó, vi ahí... Sí, pero él lo está presentando más como político, no como el desarrollo de la nación. No, como infraestructura y tecnología también. Ah. Estuve viendo, sí, hay que leerlo. Bueno. O sea, son 32 libros, 31 libros que están destinados a las provincias y uno al Distrito Nacional. Okay. Al Distrito Nacional. Yo creo que
hay que poner la atención a eso. Y hay algunos que lo engloba todo como nación. No, son 32 porque, según vi, o sea, 32 obras donde se plantea la necesidad de infraestructura y teniendo como eje la salud, la educación, la tecnología, o sea... No ha sido bien visto en esa parte, pero está bien. Digo, es una venta diferente que tiene que sí. Carlos, hablando de todo eso, nosotros entonces tenemos posibilidad de que en esta guerra comercial podamos sacarle ventaja. No República Dominicana, sino América Latina. La incursión de China, de Rusia, en esta competencia con Estados Unidos quedando rezagado, pudiera ser beneficioso para nosotros, porque mucha gente duda de que nos pueda beneficiar. No, es beneficioso. La crisis que hay a nivel mundial, desde que se produjo el gran derrumbe del neoliberalismo, como yo planteo en el libro, desde el 2008, los creadores del neoliberalismo lo violaron. Porque tan pronto se estalló la crisis en las inmobiliarias en Estados Unidos y se extendió esa crisis al sector seguros y al sector bancario y a la bolsa de valores, entonces el gobierno de Bush se vio en la obligación de inyectarle $700 mil millones a la economía. O sea, un principio que estaba vedado. Que contradice la teoría, del neoliberalismo. O sea, ahí mismo el Estado participando en la... Ahí fue que se derrumbó, empezó a derrumbar. Y hay que decirle a la gente que el neoliberalismo persigue sacar al Estado de todas las que son las iniciativas de producción. Correcto. Entonces, en este caso, el Estado se tuvo que meter. Y después vino Obama y le metió 800 mil millones. Pero Europa entera, en total, cuando iba un año de la crisis, ya le había invertido más de 8 trillones de dólares. A través de la Unión Europea. Toda la Unión Europea, o sea, todos esos países de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra. Incluyendo Grecia, que no pudo... No, ya no se levantó. No se pudo levantar. No se ha levantado todavía. Y el mismo España. Sí, pero España ya tiene... España alza el vuelo. Porque esos fueron los países que fueron... España y Portugal, que eran las cenicientas. Sí, las cenicientas de la economía europea, ya han despegado. Están despegando. Bueno, el asunto es que ese principio fue violado. Y desde que ese principio fue violado, entonces eso le quitó autoridad moral a los gobiernos para que el Estado en América no pudiera meterse. Entonces, ¿qué ocurre? Que el presidente Danilo Medina, en este caso, encontró esa realidad que no la encontró Hipólito Mejía cuando fue presidente, ni la había encontrado Leonel Fernández cuando fue presidente la primera vez. Le benefició a Danilo, cayó como el anillo del dedo. A Leonel lo amarró y a Hipólito lo amarró. Yo recuerdo y decía en el programa... Yo creo que se había iniciado con Leonel, el derrumbe del neoliberalismo. No. Yo creo que... No. En América ocurre que el Porque en el primer periodo Leonel, con esa privatización, demostraba que la aplicaba el neoliberalismo. No, porque era obligatoria. Sí. Es que en América, recuérdate Perú, recuérdate la crisis económica de Argentina, fue todo como resultado, o la crisis de Jorge Blanco, la crisis el estallido del 84, fue resultado de la imposición del modelo. El Fondo Monetario, exigió que se incrementaran los impuestos y se le pusiera impuestos a todos los productos de la canasta familiar. Seguro. Ahí comenzó a aplicarse. Primero que el Estado solo jugara el rol de árbitro. De árbitro. Y de cobrar para que los beneficios de la inversión privada para poder cumplir su papel social. El modelo empezó a fracasar ahí. Por vez primera. Siguió en Venezuela con la crisis de Carlos Andrés Pérez y por eso surge Chávez. Mira, Carlos, tú tienes que volver. Cuando tú digas. No tienes que volver. Vamos a coordinar para ver si la otra semana tú puedes volver, porque esto se quedó a media, pero ha sido rico. Yo imagino que la gente está saboreando el programa como si fuera un dulce, un helado. Bueno, lo que pasa es que te agradezco muchísimo.
son resultados de investigación. Seguro. Ese libro de la Revolución Tecnológica Industrial es un libro de 30 años de investigación. Bueno, Carlos Márquez prometió volver. Ha hecho un programa para mí educativo, exquisito, reflexivo, que nos permite a nosotros vernos y estudiarnos en qué debemos hacer para cambiar este estado de cosas en que vivimos. Ya, un futuro mejor. Ya hablaremos de la Revolución Tecnológica Industrial, de verdad. Nos veremos mañana con otro programa importante, agradeciéndole a Carlos que haya estado aquí con nosotros y a ustedes que nos haya sintonizado. Hay mucha gente en línea, pero yo no lo puedo saludar porque ya no tengo tiempo de toda la gente. Nos veremos mañana si Dios quiere. Hermano.